Sean bienvenidos al canal. Learn Agroscience. Mi nombre es Leonardo Paredes, y el día de hoy veremos problemas propuestos del tema de fertilidad de suelos, parte 2. Comenzamos. En el problema 1, nos pide determinar el requerimiento en gramos por maceta de nitrato de amonio, nitrato de calcio y sulfato de potasio, para una planta de paprika en bolsa de 5 kilogramos con la finalidad de añadir 200, 100 y 100 ppm de nitrógeno, potasio y calcio. Resolvemos. Tenemos como datos la masa de la maceta de 5 kilogramos, fertilizante nitrato de amonio de 33% de nitrógeno, nitrato de calcio de 15% de nitrógeno y 26% de óxido de calcio, y sulfato de potasio de 50% de K2O. El problema nos da la fórmula de abonamiento en ppm, de nitrógeno, potasio y calcio. Tenemos que multiplicar por el factor de conversión para el potasio y calcio, obteniendo en unidades de nitrógeno, potasio en forma de K2O y calcio en forma de KO. Ahora tenemos que convertir los ppm de cada nutriente en gramos, en relación a la masa de suelo de la maceta. Comenzamos para el nitrógeno. Decimos que 200 ppm son 200 miligramos en 1 kilo de suelo. En 5 kilogramos de suelo de la maceta son 1 gramos de nitrógeno. Ahora calculamos para el óxido de potasio. Decimos que 120.5 ppm son 120.5 miligramos en 1 kilo de suelo. ¿Cuánto gramos de K2O existe en 5 kilogramos de suelo? Dando como resultado 0.6025 gramos de K2O. De la misma manera calculamos para el óxido de calcio, obteniendo 0.7 gramos de óxido de calcio por los 5 kilogramos de suelo de la maceta. Con los datos obtenidos, ahora calculamos la cantidad en gramos de los fertilizantes solicitados. Comenzamos siempre con el fertilizante compuesto, como el nitrato de calcio, que contiene calcio en forma de KO, al 26%, solo requerimos 0.7 gramos de óxido de calcio, nos resulta 2.69 gramos de fertilizante, nitrato de calcio. El nitrato de calcio también contiene nitrógeno al 15%, hacemos la relación con la cantidad de fertilizante, nos da 0.4 gramos de nitrógeno. Ahora calculamos los gramos de nitrato de amonio. Este fertilizante contiene nitrógeno al 33%, en el problema. Los 200 ppm son 1 gramo de nitrógeno que requiere. Este valor será restado con la cantidad de nitrógeno que aporta el nitrato de calcio, obteniendo 1.8 gramos de nitrato de amonio. Por último calculamos los gramos de sulfato de potasio, que contiene 50% de K2O, en 0.6 gramos de K2O, resultado 1.2 gramos de sulfato de potasio, obteniendo las respuestas del problema. En el problema 2, nos menciona que un suelo proveniente de 200 metros sobre el nivel del mar, de 300 mililitros por año de precipitación pluvial, de temperatura 28 grados Celsius, profundidad de muestreo 20 centímetros y 54.70 y 2% de porosidad. Realizar los cálculos de conversión de 120 kilogramos por hectárea de K2O a ppm de potasio, 89 kilogramos por hectárea de P2O5 a ppm de fósforo, y 2% de materia orgánica a kilogramos por hectárea por año de nitrógeno mineral, considerando 1.5% de coeficiente de mineralización por año. Muy bien, mostramos todos los datos para resolver el problema. Comenzamos con la fórmula de la porosidad para determinar la densidad aparente, empleando el dato del porcentaje de porosidad y la densidad real, 2.65 gramos por centímetros cúbicos, dando como respuesta 1.19 gramos por centímetros cúbicos. Ahora procedemos a determinar el peso de la capa arable, empleando el área de 1 hectárea, el dato de la densidad aparente y la profundidad del suelo, 0.2 metros, dando 2.400 toneladas por hectárea. Ahora podemos calcular los ppm de fósforo que aporta el suelo, aplicando la siguiente fórmula directa, en la que se emplea el peso de la capa arable, el peso del compuesto, P2O5, el factor de conversión, de P a P2O5,
obteniendo como respuesta 17 ppm de fósforo, o 17 gramos de fósforo por tonelada de suelo. De la misma manera calculamos los ppm de potasio que aporta el suelo. Ahora el factor de conversión es 1.205 de K a K2O, obteniendo como resultado 41.49 ppm de potasio. Por último calculamos el nitrógeno mineralizado en kilogramos por hectárea por año, aplicando la siguiente fórmula directa. Empleando el peso de la capa arable, el porcentaje de la materia orgánica, el 5% de conversión del nitrógeno mineralizado y el coeficiente de mineralización, obteniendo como resultado 36 kilogramos por hectárea y por año. Estuvo fácil, ¿verdad? Bien, en la pregunta 3 nos pide expresar 50 ppm de magnesio a 1000 equivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Para la solución del problema tenemos que emplear la fórmula de 1000 equivalentes de un elemento, que es igual al peso equivalente del elemento, dividido entre 1000. Entonces debemos conocer el peso atómico del magnesio, que es 24, cuya unidad es gramos por mol. Ahora podemos hallar el peso equivalente del magnesio, dividiendo el peso atómico del magnesio entre su estado de oxidación, que es 2, dando 12. Ese valor lo dividimos entre 1000, para hallar cuánto vale un 1000 equivalente de magnesio. El resultado es 0.012 gramos por 100 gramos de suelo. Convertidos a gramos por kilogramos es 0.12. Esos gramos también lo podemos convertir a miligramos dando el valor de 10 miligramos por kilogramo de suelo. ¿Qué es la unidad de ppm? Entonces podemos decir que un 1000 equivalente de magnesio por 100 gramos de suelo es igual a 120 ppm de magnesio. ¿Cuántos mil equivalentes de magnesio son en 50 ppm de magnesio? Da como respuesta 0.416 mil equivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Otra manera de resolver el problema es aplicar la conversión de ppm a 1000 equivalentes de un elemento por 100 gramos de suelo. Dividiendo los ppm entre el peso equivalente multiplicado por 10, dando como respuesta 0.416 mil equivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Aquí les dejo las conversiones de algunos elementos químicos de un 1000 equivalente por 100 gramos de suelo a ppm. Bien, en el problema 4, nos pide convertir 4000 equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo a porcentaje de carbonato de calcio. Para comenzar a resolver, debemos conocer el peso atómico del calcio, que es 40 en unidad gramos por mol, y su estado de oxidación es 2. De igual manera, el peso atómico del carbonato de calcio, que es 100 en unidad gramos por mol. Aplicamos la fórmula de un 1000 equivalente por 100 gramos, que es el peso atómico del elemento dividido entre 1000. Reemplazamos datos, y decimos que un 1000 equivalente de calcio es 0.020 gramos por 100 gramos de suelo. Ahora hacemos la relación con 4000 equivalentes de calcio, obteniendo 0.080 gramos de calcio en 100 gramos de suelo. Podemos decir que 0.080 gramos de calcio existe en 100 gramos. Quiere decir que hay 0.080% de calcio. Entonces, lo convertimos a carbonato de calcio, para la cual necesitamos conocer el factor de conversión de calcio a carbonato de calcio, usando la siguiente fórmula, dividiendo el peso atómico del carbonato de calcio entre el peso atómico del calcio, 100 entre 40, igual a 2.50. Ahora solo multiplicamos el porcentaje por el factor de conversión, dando 0.20% de carbonato de calcio. Otra manera de resolver el problema es aplicar la siguiente fórmula. Nos dice el porcentaje de un elemento es igual al peso atómico del elemento entre el peso atómico del compuesto, multiplicado por el porcentaje del compuesto, dando la misma respuesta de manera más rápida. Estuvo fácil, ¿verdad? El problema 5 nos pide transformar un normal de cloruro de potasio a ppm de potasio. Resolvemos, primero conociendo el peso atómico del potasio que es 39, en unidad gramos por mol,
y del cloro que es 35.5 gramos por mol, y del compuesto cloruro de potasio, 74.5, con valencia 1. Como nos menciona la unidad normal, podemos aplicar su fórmula, empleando la masa del soluto en gramos, el estado de oxidación del compuesto, el peso atómico del compuesto y el volumen expresado en litros. Quedando la siguiente expresión, la masa del compuesto expresado en gramos entre el volumen expresado en litros, igual a 74.5. Ambas expresiones lo multiplicamos por 1000. Ahora la nueva expresión se manifestará, miligramos por volumen en litros, igual a 74.5 por 10 al cubo, convirtiéndose en concentración, ppm. Para convertir los ppm de cloruro de potasio calculado a ppm de potasio, hacemos relación según el peso atómico del compuesto y del elemento, obteniendo 39 por 10 al cubo ppm de potasio. También podemos realizar la conversión de ppm de cloruro de potasio a los ppm de cloro que contiene el compuesto, realizando la relación de peso atómico, obteniendo 35.5 por 10 al cubo, ppm de cloro. Muy bien, en el problema 6, nos pide convertir un normal de cloruro de potasio a miliequivalente de potasio por litro de solución. Para resolver el problema, debemos conocer el peso atómico del compuesto que es 74.5 en unidad, gramos por mol, y su estado de oxidación o número de valencia, 1. De la misma manera, aplicamos la fórmula de la normalidad, quedando la siguiente expresión. La masa del compuesto expresado en gramos sobre volumen en litros igual a 74.5. Ambas expresiones lo multiplicamos por 1000. Quedando en unidad de ppm del compuesto igual a 74.5 por 10 al cubo, lo convertimos a ppm de elemento potasio, aplicando la relación de peso atómico, quedando igual 39 por 10 al cubo ppm de potasio. Ahora solo queda convertir los ppm de potasio obtenidos a los miliequivalente de potasio por litro de solución, aplicando la siguiente fórmula, dividiendo los ppm del potasio entre el peso equivalente del elemento. Ojo, esta fórmula se aplica cuando es una solución. Quedando como respuesta, 1000 miliequivalente de potasio por litro de solución. Estuvo fácil, ¿verdad? Ok, en la pregunta 7, nos pide estimar el pH, el porcentaje de sodio intercambiable, la densidad aparente de un suelo de pH 5, 35.85% de porosidad, 65% de saturación de calcio, magnesio y potasio, 10 miliequivalente por 100 gramos de suelo de SiC. Muy bien, para calcular el pH, aplicamos la fórmula en la cual el pH más el pOH es igual a 14, quedando 9 de pH de dicho suelo. Para fines de cálculo de la concentración de hidrógenos que tiene el pH, se aplica la siguiente fórmula. Muy bien, ahora podemos calcular la densidad aparente aplicando la fórmula de la porosidad, empleando el dato de la densidad real, 2.65 gramos por centímetro cúbicos, obteniendo 1.69 gramos por centímetros cúbicos de densidad aparente. Ahora calculamos el PSI, aplicando la siguiente fórmula, la concentración de sodio entre el SiC por 100. Para obtener la concentración del sodio, restamos 100% menos el porcentaje de saturación de los cationes mencionados por el problema, que es el calcio, magnesio y potasio, ya que el catión faltante es el sodio. Quedando 35% de PSI, sodio intercambiable. Calculamos la concentración de sodio en miliequivalente por 100 gramos de suelo. Sabemos que el SiC es 10 miliequivalente por 100 gramos de suelo, en la que es la suma de todos los cationes, el calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio. En el problema no mencionan al hidrógeno ni al aluminio, suponiendo que el valor es 0. El cálculo de miliequivalente para los cationes de calcio, magnesio y potasio es 65 por 10 del SiC entre 100, quedando 6.5 miliequivalente por 100 gramos de suelo. De igual manera para el sodio.
multiplicamos los 35% de 10 del SIC, quedando 3.5 miliequivalente por 100 gramos de suelo. Muy bien. El problema 8 nos menciona, en un suelo de Pucallpa de 14 miliequivalente por 100 gramos de suelo de SIC, 40% de saturación de bases y concentración del oxidrilo, 1 por 10 a la novena molar, 1.1 toneladas por metro cúbico de densidad aparente, 30 centímetros de profundidad de capa arable. Nos pide calcular las toneladas por hectárea de cal apagada de 90% de pureza para reducir el aluminio a un nivel de 10% de su contenido inicial. Muy bien, comenzamos con obtener todos los datos. Podemos calcular primero el peso de la capa arable, multiplicando el área de la hectárea, la densidad aparente y la profundidad del suelo, obteniendo 3.300 toneladas por hectárea de peso de la capa arable. Ahora calculamos el porcentaje de saturación del aluminio, restando 100% menos el porcentaje de saturación de bases, quedando 60% de saturación de aluminio. Procedemos a reducir el aluminio hasta un 10%, que es lo solicitado, quedando 50% que tenemos que reducir. Ahora debemos saber cuánto de concentración son los 50% de aluminio. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. Los 50% de saturación de aluminio es igual a la división de la concentración del aluminio entre el SIC multiplicado por 100, obteniendo 7 miliequivalente de aluminio por 100 gramos de suelo. Esa cantidad es que debemos de neutralizar. Por la ley de masas, nos dice que concentraciones de elementos diferentes van a ser iguales en la misma unidad químicamente. Decimos un miliequivalente de aluminio es igual a un miliequivalente de calcio, el cual va a ser sustituido, catión por catión. Un miliequivalente de calcio es 0.02 gramos de calcio. En los 7 miliequivalente de calcio, a reducir según el problema, son 0.14 gramos de calcio. Lo convertimos en toneladas de calcio por hectárea, haciendo la relación con el peso de la capa arable, obteniendo 4.60 y 2 toneladas de calcio por hectárea. Para determinar las toneladas por hectárea de cal apagada, cuya fórmula es la siguiente, tenemos que conocer su masa molecular que es 74, cuya unidad es gramos por mol. Este compuesto tiene 40 gramos de calcio por mol. Cuanta cal apagada son 4.60 y 2 toneladas de calcio por hectárea, obteniendo 8.50 y 4 toneladas de cal apagada por hectárea. Por último calculamos la pureza que tiene el compuesto, que es 90%. Aplicamos la siguiente fórmula. El porcentaje del compuesto igual a la masa del compuesto entre la masa total del compuesto al 100% multiplicado por 100. Obteniendo como resultado del problema 9.49. ¿Qué tal estuvo? Ok, el problema 9. Un suelo de 1.5% de materia orgánica. Se desea incrementar el contenido a 5%. Determinar el requerimiento de estiércol de vacuno de 80 y 5% de pureza para una profundidad de 30 centímetros y 58% de porosidad. Comenzamos con aplicar la fórmula de la porosidad para hallar la densidad aparente del suelo, empleando la siguiente ecuación. Como dato, la densidad real igual a 2.65 en unidad gramos por centímetros cúbicos, obteniendo 1.11 gramos por centímetros cúbicos de densidad aparente. Siguiente, aplicamos la fórmula del peso de la capa arable, empleando el área de la hectárea, la densidad aparente calculado y la profundidad del suelo expresado en metros, obteniendo 3.330 y 9 toneladas por hectárea. Ahora calculamos el porcentaje de materia orgánica que se va a incrementar, es decir, 5% menos lo que se tiene, 1.5%, igual a 3.5% de materia orgánica a añadir. Ese porcentaje obteniendo, se multiplica al peso de la capa arable, para saber cuánto en masa de materia orgánica existe, para añadir, cuyo es 116.865 toneladas por hectárea de materia orgánica. Ahora calculamos la pureza que tiene el estiércol de vacuno, que es 85%. Utilizamos la siguiente fórmula.
La pureza es igual a la masa de compuesto de pureza entre la masa total al 100% multiplicado por 100. Obteniendo como respuesta 137.488 toneladas de estiércol vacuno por hectárea. Fácil, ¿verdad? Muy bien, el problema 10 menciona, se tiene un cubo de suelo de medidas 10 por 10 por 10 en centímetros, con una masa total de 1500 gramos. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. El cubo contiene 250 gramos de agua y el volumen ocupado por el aire es de 278 centímetros cúbicos. Hallar la densidad aparente, la densidad real, el porcentaje del volumen de sólidos, el porcentaje del volumen del agua, la porosidad y el porcentaje del espacio aéreo. Muy bien, comencemos. Podemos graficar el cubo del suelo, con sus dimensiones. Como dato del problema, la masa total del cubo de suelo es 1500 gramos, y la masa de agua que contiene el cubo es 250 gramos. Entonces podemos decir que la masa seca del suelo es la masa total menos masa de agua que tiene el cubo, dando 1250 gramos. También calculamos el volumen del cubo, multiplicando sus dimensiones, dando 1000 centímetros cúbicos. Ahora calculamos el volumen del agua. Para ello, despejamos el volumen de la fórmula de la densidad, es decir, dividir la masa del agua entre su densidad, quedando 250 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen del sólido, es igual al volumen total menos el volumen del agua y el volumen del aire, dando 472 centímetros cúbicos. Ahora calculamos las preguntas del problema. Primero hallamos la densidad aparente del suelo, dividiendo la masa del suelo seco entre el volumen total, quedando 1.25 gramos por centímetros cúbicos. Ahora calculamos la densidad real que tiene el suelo, aplicando la siguiente fórmula, dividiendo la masa del suelo seco entre el volumen del sólido, quedando 2.65 gramos por centímetros cúbicos de densidad real. Procedemos a calcular el porcentaje del volumen del sólido, dividiendo el volumen del sólido entre el volumen total del cubo, por 100, quedando 47.2%. De la misma manera calculamos el porcentaje del volumen del agua, dividiendo el volumen del agua entre el volumen total del cubo, quedando 25%. Para calcular el porcentaje de porosidad, empleamos la siguiente fórmula, empleando la densidad aparente y la densidad real del suelo del cubo, obteniendo 52.80%. Como último calculamos el porcentaje del espacio aéreo, determinando el porcentaje de porosidad menos el porcentaje del agua, obteniendo 27.80%. Sí que estuvo fácil, ¿verdad? Bueno, como parte final, les dejo 7 problemas propuestos del tema de fertilidad de suelo, semejantes a lo que hemos realizado en esta lección. Dejen sus respuestas en los comentarios. De todas maneras, mostraré los resultados en el próximo video. Si te gustó el video, no olvides en dar un like, suscribirte al canal, y activar la campanita para que no te pierdas de más videos. Comentar sobre qué tema te gustaría aprender referente a la ciencia. Hasta un próximo video.